Estamos grabando el miércoles santo, este segundo domingo de Pascua, y si se oyen ruidos de fondo no es que estemos en Pentecostés, sino es el viento que hace y que en algún momento puede ser molesto. Como decía, estamos en el segundo domingo de Pascua. Este segundo domingo de Pascua, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús están asimilando una experiencia única y nueva, que es la experiencia de la resurrección, que está cambiando sus vidas y sus historias. Y en consecuencia, el domingo de Pascua, que celebramos la resurrección de Jesucristo, también tendría que estar cambiando nuestra vida, nuestra historia, orientándola desde la perspectiva de resucitados. Vamos a escuchar en esta clave las lecturas de hoy. Segundo domingo de Pascua, ciclo B, 7 de abril de 2024. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas.
se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El primer texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va narrando justamente el crecimiento de esta comunidad primitiva cristiana a la luz de la resurrección, es el sumario, el resumen final después de una predicación. Y este resumen ciertamente es un texto utópico, muy lejano de la realidad, pero que marca el horizonte de la comunidad cristiana, hacia donde tiene que tender toda comunidad cristiana. Es un referente para cualquier grupo cristiano. Eso de vivir con un solo corazón y una sola alma, el que nadie llame suyo propio a cualquier cosa que tenga, porque lo poseían todo en común, como por supuesto es una aspiración. Y hacia ahí deberíamos tender, a una comunidad cristiana más solidaria, más compartiendo, pero también mirando hacia afuera, no como autorreferencia solamente. El segundo texto de la carta del apóstol San Juan, que leemos en este tiempo, nos habla de lo que significa resucitar. Y lo que significa resucitar es lo que en el Evangelio de Juan hemos escuchado muchas veces, sobre todo en ese diálogo con Nicodemo: nacer de nuevo. Aquí la expresión ha nacido de Dios, al que ha nacido de Dios, al que ha nacido de Dios. Cristo ha nacido de Dios y por lo tanto nos trae el amor de Dios. Y ese que ha nacido de Dios nos invita a nosotros también a nacer de Dios. Este texto nos está hablando de dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Por eso, antes de que tomemos conciencia de la importancia de estos dos sacramentos, fontales en la vida del cristiano, hemos de tener bien claro que el que ha nacido de Dios vence al mundo y ha conseguido la victoria sobre el mundo. Y ese es el contenido fundamental de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Se pregunta, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros venceremos al mundo si consideramos de verdad que Jesús es el Hijo de Dios, si nos lo creemos a fondo. Y al final es donde aparecen estos dos sacramentos fundamentales. Este es el que vino por el agua y la sangre. Jesucristo no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio y que dice que esto es verdad. El agua significaría ese bautismo y la sangre significaría la entrega total de Jesús en la Eucaristía. Y vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene dos partes bien claras, pero un mismo lenguaje. Una primera parte en que estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y entró Jesús. Y les dijo: paz a vosotros. Shalom, la palabra hebrea, es más que paz. Es la totalidad de la paz de parte de Dios para el hombre. La totalidad. En el mundo emotivo, en el mundo de los pensamientos y en el mundo de las acciones. Paz a vosotros. E inmediatamente viene el envío. Del mismo modo que el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y aparece aquí un esbozo de un Pentecostés en el Evangelio de Juan, que luego se realizará en los Hechos de los Apóstoles. Recibid el Espíritu y lo vincula al perdón de los pecados. Y aquí termina la primera parte.
Y viene la segunda parte, en que vemos dos aspectos. Por una parte, Tomás, que no se encontraba entre ellos y que es el prototipo del creyente, del que evoluciona desde lo que nosotros quisiéramos como él quiso hasta la fe que tiene que ser. Y aparecerá una bienaventuranza al final, que es la clave de bóveda de esta lectura. A Tomás le cuentan lo que había sucedido. Y Tomás inmediatamente piensa en la cruz, en el crucificado. Si no meto mis manos en la señal de los clavos, en el agujero de los clavos, el crucificado en una palabra. Y Jesús se presenta de nuevo de la misma manera, con el mismo lenguaje, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos, para que todos pudieran verlo. Y de nuevo paz a vosotros. E inmediatamente se dirige a Tomás y le dice, trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Esta es la clave. Tomás ha necesitado evolucionar, como nuestra fe. Nosotros quisiéramos un Dios al que podamos estar tocando y creer desde lo empírico. Pero Jesús ha inaugurado una nueva presencia totalmente distinta, la presencia del resucitado, hasta el punto que yo me pregunto muchas veces que la experiencia del resucitado que tuvieron aquellos primeros discípulos no puede ser cualitativamente tan distinta como la que tenemos nosotros. Probablemente sería injusto, tendrían ventaja. Ellos ya tuvieron la ventaja de compartir con el Jesús histórico su vida y su historia y su cotidianidad. Y Pedro contesta, por eso estamos hablando de una catequesis sobre la fe en el resucitado. Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Esa es la fe a la que estamos llamados. Tomás, que parece que he dicho otro nombre. Siempre ocurren cosas. Bien, volvemos a lo serio. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Bienaventurados aquellos que se encuentran con el resucitado y proclaman, Señor mío y Dios mío. Feliz día de la resurrección. Lucas, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, nos ofrece un ideal de la vida de la comunidad primitiva para proponerlo a su comunidad como modelo de iglesia que nace de la resurrección y del Espíritu. Tener una sola alma y un solo corazón, compartir todas las cosas para que no haya pobres en la comunidad, es sin duda un reto para la iglesia. La carta del apóstol Juan nos habla de la fe como experiencia y por ello el dejarse guiar por Jesucristo resucitado, dejarse llevar hacia un nuevo modo de vida distinta de la que ofrece el mundo. El mandamiento principal de Jesús para Juan es el amor, amar como Él nos ha amado. Esta es la victoria de la resurrección, manifestar que la muerte es transformada en vida verdadera. El amor no es solo el mandamiento principal del cristiano, sino el corazón que guía las relaciones entre Dios y los hombres y entre los hombres entre sí. El Evangelio nos habla de las apariciones, un encuentro nuevo de Jesús resucitado que no podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos de las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa nos hacen pensar en un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión de la vida por parte de Dios. El soplo sobre los discípulos nos habla de una nueva creación, de la vida nueva por medio del Espíritu. El Espíritu del Señor resucitado inicia un mundo nuevo y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos, quiere creer desde él mismo, desde su misma debilidad. Jesús el resucitado va a mostrarse como Tomás quiere, como muchos queremos que Dios se nos muestre.
Ante la experiencia de una vida distinta, pero verdadera, es cuando Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo, Señor mío y Dios mío, es aceptar que la fe se hace comunión, que se enraiza en la confianza comunitaria, al experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y no de muerte.